Capítulo 26. Prueba de combate y paciencia. Bueno, esa reunión fue ciertamente interesante. Shirou bostezó en su mano, caminando por una calle bajo la luz del sol poniente de Fuyuki. Interesante, era ciertamente una palabra para describirlo. ¿Es prudente confiar en Semiramis? Saber preguntó mientras seguía a su maestro mientras caminaban. ¿No confías en ella? Shirou tarareó, girando la cabeza para mirar a su servant con su único ojo bueno. Después de esa exhibición que hizo como prueba, no puedo decirlo del todo. El herrero simplemente tarareó, volviendo la cabeza hacia el final de la calle mientras seguía caminando. No puedo culparte por eso. Creo que Rin parecía lista para estrangularla. Shirou resopló, logrando que el rey frunciera el ceño. Tu doncella tampoco parecía contenta. Sakura. La voz de Shirou adquirió una cualidad más pensativa por un momento, haciendo que Saber mirara la parte posterior de la cabeza de su maestro con curiosidad antes de continuar. A ella no le gustan los que hablan mal de mí. Es algo que Seiya le enseñó, y esas lecciones se quedaron. Como deberían ser las lecciones de una criada o mayordomo adecuado. Artoria asintió resueltamente para sí misma. Eso es exactamente lo que dijo Seiya también. Entonces ella es una criada adecuada. Pero en cuanto a Semiramis, no lo sé. No quiero tomar una decisión de un modo u otro todavía. ¿Quieres intentar esperar para ver cuáles son sus prioridades? Personalmente, recomendaría precaución al interactuar con ella ante todo. Saber respondió con frialdad, casi amonestando a Shirou por su punto de vista. Quiero decir, sí. Por supuesto, ten cuidado. Pero tampoco voy a tratarla como si fuera a apuñalarme en cualquier momento. Shirou replicó fácilmente. Abrió la boca para decir más antes de hacer una pausa, inclinando la cabeza hacia la derecha. Su acción hizo que Saber hiciera lo mismo. La mujer apretó los dedos y se tensó durante una fracción de segundo, lista para invocar la espada legendaria que llevaba. Sus ojos se entrecerraron y su postura bajó. Pero al final resultó que no era necesario. Era simplemente un simple búho. Saber estaba seguro de que era un familiar, pero solo uno normal y no uno del que ninguno de los dos tuviera que preocuparse en un sentido combativo. ¿Lo reconoces, maestro? Preguntó Saber mientras continuaban caminando, viendo a la lechuza volar silenciosamente. No. Shirou tarareó, haciendo clic en la P, mientras continuaba caminando sin una sola preocupación en el mundo. Claramente nos estaba buscando. Y nos encontró. No hay mucho más que hacer. O harán algo o no, pero ahora sabemos que están allí. Shirou se encogió de hombros y el servante emitió un tarareo pensativo. Sigo creyendo que eliminar el familiar sería el plan más inteligente. Shirou tarareó una vez más ante las palabras de su servant. Él la miró como si estuviera sopesando sus opciones antes de encogerse de hombros y estirar un brazo. Bueno, está bien entonces, ha pasado un tiempo desde que tuve un objetivo como este. En la mano de Shirou, apareció un arco largo tradicional inglés en una llamarada de prana. Una flecha apareció en su otra mano mientras los juntaba. ¿Es usted arquero, maestro? Artoria alzó las cejas, incapaz de encontrar nada malo en su postura mientras entrecerraba los ojos al familiar que se alejaba. Yo incursioné en ello. La flecha salió de sus dedos en una ráfaga de viento. Nada tan poderoso o instantáneo como la escena similar con Heracles el día anterior, pero aún así es sorprendente para el rey único y futuro. Le tomó entrecerrar los ojos ligeramente gracias a la luz del sol poniente, pero Artoria pudo observar fácilmente la flecha en su vuelo. Sus ojos verdes lo siguieron a través del cielo antes de que, como si estuviera destinado, el proyectil golpeara su objetivo de frente, disparándolo desde el cielo en una nube de plumas y una explosión de prana. Está bien, se ha ido. Vamos, Saber. Shirou sonrió, haciéndole un gesto para que lo siguiera mientras él comenzaba a continuar su caminata. El servant obedientemente lo siguió. Ese fue un tiro bastante impresionante, maestro. Gracias, han pasado 1 o 2 meses desde la última vez que practiqué tiro con arco.
Zirou cruzó las manos sobre el pecho y las deslizó en la manga del otro brazo. ¿No lo haces regularmente? La amonestación en la voz de Artoria fue clara de escuchar y de hecho hizo que Zirou se estremeciera un poco, riendo nerviosamente. Ah, no seas así, Saber. He estado bastante ocupado con las comisiones. Correcto. Usted es herrero, ¿no es así, maestro? Así es, y me gustaría decir uno bueno. Zirou asintió con orgullo. Dada tu habilidad mágica, puedo entenderlo fácilmente. Dijo Artoria, con el fantasma de una sonrisa tocando sus labios. Tener un maestro tan fuerte y motivado como el actual había despertado un orgullo dentro del rey. Uno que ella no mostraría y ni siquiera admitiría ante sí misma todavía, pero que de todos modos estaba empezando a formarse. ¿Me creería si dijera que la magia quedó en segundo lugar? Zirou giró la cabeza para mirar a la mujer con una sonrisa. Yo, puedo ver cómo eso pudo suceder, sí. A Artoria le tomó un momento, pero pudo ver cómo su hechicería podría haberse desarrollado a partir de una habilidad o disfrute ya presente en la herrería. No estaba del todo acertada con su suposición, pero sin ciertos hechos, básicamente nunca sería capaz de resolverlo. Entonces tenía sentido. La conversación entre los dos se apagó por un momento mientras caminaban. El único sonido en la calle era el zumbido de las farolas y sus pasos. Saber, ¿me odias? ¿Qué? La pregunta desvió por completo a Artoria, haciéndola tropezar con su propio pie y extender los brazos por instinto, incluso si se contuvo un segundo después. Zirou le dio un momento para recomponerse. Él se quedó quieto y la miró con esos ojos dispares que le daban la impresión de que el adolescente estaba viendo a través de ella. Su cabello puntiagudo se ondeaba con la brisa, el suyo hacía lo mismo pero era más tenue gracias al apretado moño en el que estaba tejido. ¿De dónde vino eso, maestro? Solo estaba pensando. Es difícil entenderte cuando te pones con cara de piedra. Y reaccionas muy violentamente cada vez que menciono a Toussaint o lo que le pasó al Grial. Esos son asuntos completamente separados, maestro. No lo odio por ellos. Incluso cuando los menciona más bien, sin rodeos. ¿Estás seguro? Lo entiendo si es así. No. Maestro, le aseguro que no tengo ninguna mala voluntad hacia usted, a pesar de lo que mi vergonzoso arrebato de ayer pueda hacerle creer. Artoria no pudo evitar el sonrojo que cruzó por sus mejillas al recordar lo enojada que se había puesto el día anterior. Era pequeño y apenas perceptible, pero seguía ahí. Y luego desapareció en un instante cuando ambos se sobresaltaron al escuchar el tono de llamada del bolsillo de Zirou. Zirou tarareó y sacó su teléfono, recibiendo una mirada inquisitiva de Saber. El adolescente abrió su teléfono con un zumbido aburrido antes de que sus cejas se elevaran hasta la línea del cabello, recibiendo una mirada de confusión aún más intensa por parte del Servant. Con solo presionar un botón, Zirou levantó el pequeño dispositivo hasta su oreja. Este es Zirou Muramasa, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Saber no pudo evitar notar las similitudes con un comerciante respondiendo a un cliente mientras escuchaba la conversación, incluso desde donde estaba parada. Muramasa, respondes rápido. No debes estar en tu forja. Tendrías razón, Bartomeloy. Bien. Cuéntame qué pasó en Fuyuki. Las lecturas de maná de toda la ciudad y sus alrededores inmediatos se dispararon anoche. ¿Un disparo? Todos sentiríamos algo así, y nada ha aumentado. Saber pudo ver la confusión que estaba pintando el rostro de su maestro y no pudo evitar compartirla. Los niveles de maná de la ciudad habían sido exactamente los mismos desde que fue convocada. Te advertiría que no me mientas, Muramasa. No lo hago. Nada ha aumentado en el maná de Fuyuki. Al menos no en mis sentidos. Ya veo. Tienes razón, un aumento como el que hemos notado sería fácil de notar para cualquier persona entrenada en el uso de taumaturgia. ¿Y qué? ¿La torre del reloj de repente ha sentido un aumento masivo en el maná de Fuyuki? Parece que sí. Esto ha cerrado algunas teorías. ¿Es un placer hacer negocios? Zirou se calló, claramente desconcertado por la franqueza de la mujer al otro lado de la conversación.
Saber esperaba que eso le hiciera reconsiderar su propia forma de hablar. Sabía que no debía hacerlo, pero lo esperaba de todos modos. De hecho, hablando de eso, ¿has pensado en la oferta que te hice la última vez que viniste a la Torre del Reloj? Ante esto, Saber se animó un poco, preguntándose qué tipo de oferta le habían hecho a su maestro y si era beneficiosa o no. Es ciertamente tentador, no lo puedo negar. Desafortunadamente, mi respuesta será la misma: necesito tiempo para decidir. Por supuesto. Los Edelfell han sido socios tuyos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, estaré esperando esa respuesta, Muramasa. Adiós. Sí, adiós a ti también. Shirou respondió secamente, colgando la llamada y suspirando profundamente. Esa pareció ser una conversación bastante interrogativa, maestro. Saber habló lentamente, arriesgándose a que Shirou no se diera cuenta o no le importara que había estado escuchando a escondidas la conversación. Porque así fue, así es siempre Lorelei. Lorelei Bartomeloy. Artoria se aseguró de guardar ese nombre en la memoria. Parecía, al menos por la forma en que hablaba, que estaba en alguna posición de autoridad en la Torre del Reloj. ¿Qué trato está tratando de hacer con usted, maestro? Shirou, en respuesta a esta pregunta, simplemente suspiró y dejó caer la cabeza por un momento antes de levantarla para hablar con ella. Vengo de un linaje familiar que tiene 500 años. En lo que respecta a la Torre del Reloj, está lejos de ser la más larga, pero todavía está bastante alta allí. Lorelei es la líder de la facción aristocrática. Y ellos, en términos realmente básicos, creen que el linaje y el pedigrí son las cosas más importantes. Ah, ya veo. Saber se quedó inexpresivo. Realmente debería haber sabido que eso todavía era un problema, realmente debería haberlo sabido. He estado asociado con los Edelfell desde que llegué a la Torre del Reloj, son parte de la facción demócrata que cree que el individuo importa más que la familia de la que provienen. Saber podía ver lo que se estaba desarrollando ante ella ahora. Shirou estaba aliado con la facción demócrata, pero considerando su linaje, esta mujer Lorelei obviamente cree que él debería ser parte de su propia facción y estaba tratando de convencerlo de que se pusiera de su lado. ¿Eso significa que estás de acuerdo con la facción demócrata y sus puntos de vista? Este fue un momento perfecto para comprender mejor a su maestro y sus puntos de vista. No me importa. Shirou gimió con cansancio, haciendo que Saber se mostrara inexpresivo una vez más, pero esta vez dirigido a él. Honestamente, encajo mejor con la facción neutral. No me importa, y solo quiero continuar con mi herrería en paz. Ya veo. Ciertamente se ha encontrado en una situación única, maestro. Esa es mi vida en este momento. Shirou finalmente sacó una mano de una de sus mangas para tronarse el cuello, sacudiendo la cabeza un momento después. Tendría que estar de acuerdo con usted en ese punto, maestro. Incluso con solo haberlo conocido por unos pocos días. Saber asintió antes de quedarse quieta y su mirada se fijó en la azotea de un edificio a unas cuadras de ellos dos. ¿HM? Algo interesante, Saber. Preguntó Shirou, su propia mirada deslizándose en la dirección de la atención de su sirviente. Los enemigos potenciales se dirigen hacia aquí. Oh. ¿Cuántos? Saber miró la punzada de interés en la voz de su maestro, esperando que en realidad no estuviera esperando una pelea. Todavía hay una salida, pero parece que, en ese momento Saber hizo una pausa por un momento, pareciendo estar concentrándose. 6. ¿Solo 6? Ni siquiera voy a poder sacar mi espada antes de que esté sobre ellos. Shirou suspiró con tristeza, recibiendo a cambio una mirada aguda. Maestro, necesito recordarle que como su servant, es mi responsabilidad luchar en su lugar. Eso es durante las peleas con otros servants. Es durante toda la guerra del Santo Grial, mientras esté materializado. Y perdónenme si me equivoco, pero creo que actualmente estoy materializado. Discutió Saber, obteniendo un suspiro de Shirou mientras acariciaba el pomo de la katana envainada en su cadera. Ya está, Kuro-chan. Algún día podré ponerte a prueba adecuadamente, lo prometo. Maestro, ¿tu espada es sensible?
Artoria no pudo evitar preguntar, un poco perturbada por el hecho de que le hablara. La mirada de confusión absolutamente lechuza que recibió a cambio solo sirvió para agravar la suya. Por supuesto que no. Veo. Saber no sabía qué decir en respuesta a eso, así que decidió, inteligentemente, no decir nada. Por el momento, no sacó su espada, sino que esperó a ver qué hacían las 6 figuras que se acercaban rápidamente. Aunque tuvo que mover una mano hacia Zirou cuando notó que su propia mano se acercaba cada vez más a su espada. Y finalmente los 6 llegaron hasta ellos. Su sed de sangre era tan clara como el día, a pesar de las expresiones de sus rostros. Claramente no eran personas normales, sus ojos estaban nublados y sus expresiones laxas e inmóviles incluso cuando 4 de ellos cargaban hechizos mientras los otros 2 comenzaban a sacar armas. 1. Y como si Zirou hubiera cabreado personalmente al propio Dios, los 6 claramente tenían algo contra él específicamente, y solo recibieron una mirada poco impresionada a cambio. Maestro, regresa. Saber se lanzó hacia adelante, su espada invisible golpeó la espada del combatiente cuerpo a cuerpo más grande, rompiéndola y desgarrando limpiamente el torso del hombre. Su espada atravesó al hombre sin ningún esfuerzo por parte del Servant. La espada ya se elevaba en el aire después de que ella saltó alto y lanzó 2 hechizos, uno basado en el viento y otro basado en la maldición, a un lado con su mano enguantada. Un hechizo de área de una palabra de un mago moderno nunca podría dañarla debido a su alta resistencia mágica, por lo que era un juego de niños desviarlos. Mientras tanto, Zirou, más por la emoción de ver el estilo de lucha de saber que por una verdadera preocupación, saltó hacia atrás ante la orden de su Servant. Su acción le hizo retroceder unos metros antes de detenerse fácilmente, casi tentado a mantener las manos en las mangas. Por supuesto que no, estaba demasiado versado en combate para hacer algo tan ridículamente tonto como eso, pero ciertamente era tentador. Sin embargo, el familiar que observaba el combate era ciertamente algo que no podía dejar de notar, tan bonito y tan europeo. Fue una elección bastante mala para Fuyuki, pero en realidad, él sabía lo malos que eran los magos con los países del este, así que debería haberlo esperado. 1. El sonido de un grito de dolor devolvió su atención a la pelea, donde parecía que Saber había logrado desviar los otros 2 hechizos y había eliminado al último de los combatientes cuerpo a cuerpo, ahora comenzando su asedio a los lanzadores de largo alcance. Un aluvión de hechizos se enroscó alrededor de Saber, más de los que ella posiblemente podría proteger a Zirou. Entrecerró los ojos mientras disparaba hacia los magos con un vigor renovado, esperando que Zirou pudiera lidiar con esos ataques mientras no mostraba piedad hacia los magos de ojos en blanco, casi robóticos. Mientras tanto, sentado al borde de una farola, había un gorrión. Sus ojos pequeños y brillantes observaron toda la pelea con una inteligencia que una especie de pájaro así nunca debería haber sido capaz de tener. Pero cuando el último de los combatientes a distancia comenzó a caer, decidió que ahora era el momento adecuado para informar sus hallazgos a su maestro. Bueno, hola. El pájaro se sobresaltó en pleno despegue y falló solo por un momento. Sin embargo, no tuvo tiempo ni siquiera de dejar que la gravedad se apoderara de él, cuando la mano de Zirou lo agarró. Su agarre fue tan preciso que el pájaro no pudo moverse pero no resultó dañado en lo más mínimo. Hola. No te preocupes, solo tengo un mensaje para que le lleves a tu maestro, ¿vale? El pájaro en su mano asintió rápidamente con la cabeza, por lo que Zirou abrió su mano, dejándola escapar de su aterrador agarre. Solo hazle saber si quieren que la pelea venga directamente hacia mí, ¿vale? El asunto de la capa y la daga se vuelve muy aburrido después de que las primeras familias lo intentan. El pájaro no hizo nada más que despegar, recibiendo un suspiro exasperado de Zirou, como si acabara de terminar de hablar con un adolescente rebelde que no estaba escuchando sus consejos marchitos sobre el mundo. Maestro. ¿Está ileso? Zirou se animó antes de sonreírle a Saber desde donde estaba agachado junto a la farola. Estoy bien, Saber. No hay razón para preocuparse, de verdad. No sería un Servant adecuado si no me preocupara, maestro. Sí, lo entiendo. Zirou suspiró y saltó al suelo, sus piernas absorbieron el impacto con facilidad mientras se enderezaba nuevamente.
¿Realmente vas a permitir que ese familiar se vaya, maestro? Preguntó Saber, dándole una mirada poco impresionada mientras se encogía de hombros. Tenía un mensaje que quería transmitirle a su maestro. Respondió, recibiendo una mirada de desaprobación y un suspiro cansado. Maestro, ¿por qué? XXXXXXXXX. 5 minutos después, el castillo de Ainsburn. Ya entiendo, gracias. El gorrión asintió con la cabeza antes de alejarse volando de su amo, permitiéndoles volverse hacia Walter von Ainsburn. Bien. Preguntó el homúnculo con una mirada nada impresionada, golpeando con el dedo el brazo de su silla con un ceño impaciente. La capacidad de combate del maestro aún es completamente desconocida porque el Servant derribó a todos los asaltantes sin ayuda de nadie. Esto en cuanto a utilizar ayuda contratada. Walter disparó, claramente insultando a sus muñecos que habían enviado tras Zero a pedido de los homúnculos frente a ella. Dudo que tus homúnculos hubieran hecho una gran diferencia, y he cumplido mi parte de nuestro acuerdo de todos modos. Sí, sí. Supongo que cualquier información es mejor que ninguna. Y lamentablemente, has completado tu fin, así que compartiré contigo la información que Lord Jobstechar ha decidido que se pueda conocer. Se hizo silencio por un momento. Lo siento, ¿querías que dijera algo? La figura colocó un dedo en su labio inferior e inclinó su cabeza. HMPH. Debería haber esperado que incluso los humanos de tu familia fueran igual de ineptos ante las señales sociales. La información es que hay un mecanismo de seguridad integrado en el Gran Grial. Actívalo y la primera gran guerra del Santo Grial comenzará. Tendrá lugar. 14 sirvientes, 14 amos. 1. Ya veo, mi hermano estará contento con esta noticia. Gracias, señor Ainsburn. La figura se puso de pie y se sacudió el polvo. La próxima vez renunciaré a tu servicio si esa es toda la información que puedes traerme, Ainsport. Si eso es lo que deseas, adelante. Ya tengo lo que necesito. La figura asintió y Walter frunció el ceño mientras apretaba el puño. Berserker. Vete. Y cuando Berserker apareció en un crujido de maná, la figura cayó a través de lo que, para todos los efectos, era un portal. Los cuadrados azules superpuestos se plegaron sobre sí mismos antes de desaparecer por completo, recibiendo una mirada de disgusto por parte de Walter. Esos Ainsport no son más que problemas. Si intenta acercarse de nuevo, mata a su Berserker. MMMMMMM. XXXXXXXXX. Angélica, ¿qué descubriste? En el momento en que la joven llegó a la morada de su familia, su hermano estaba sobre ella. Pero llamarlo su hermano ya no le parecía del todo correcto. Érase una vez, Julián era diferente. Había sido introvertido y tendía a preferir su tiempo en soledad. Pero había una calidez en él, como un calor radiante que no emitía luz pero que aún así calentaba la habitación cuando ella estaba con él. Ahora, después del desastre que había sido la recuperación del artefacto hace 2 años, su hermano había cambiado. Tal vez había sido el declive sorprendentemente rápido y las muertes de su padre y su madre, pero Julian estaba empezando a actuar igual que su padre. Angélica no era la mayor fanática de eso. Había superado el punto de actuar y ya ni siquiera sentía lo mismo. Pero aún así, él era su hermano y, como buena hermana mayor, haría todo lo posible para ayudarlo. ¿Sobre Saber y su maestro? Me temo que bastante poco. Ella se inclinó a modo de disculpa. Ella nunca se sintió obligada a inclinarse así ante la recuperación fallida, lo hizo como muestra de respeto. Ahora es como si Julian esperara eso de ella, como si sería un desaire contra él si no lo hiciera. Al igual que su padre. Pero, aunque estaba molesto y a regañadientes, los Ainsburn me dieron información sobre el Grial. ¿Algo que no supiéramos ya? Sí, hay un mecanismo de seguridad integrado en el Gran Grial. Al activarlo, se convocarán siervos adicionales. ¿Adicional? ¿Por qué? Yo, no lo sé, me disculpo. Una pregunta tan simple. Muy bien, no importa. Eso es justo lo que necesitamos.
Lograr mi deseo será mucho más sencillo con un servant a mi lado desde el principio en lugar de eludir a un servant para eliminar a su maestro. Por supuesto. Perdona mi pregunta, Julian. ¿Pero cuál es tu deseo exactamente? Preguntó Angélica, casi con miedo de preguntar. Para devolver a la humanidad a su mejor momento, por supuesto. ¿No ves el caos al que nos enfrentamos? Los apóstoles muertos están más activos que nunca, hay armas de destrucción masiva en cada esquina y la taumaturgia está desapareciendo lentamente. Si no puedes ver todos estos problemas, realmente me preocupa lo útil que serás, hermana. Angélica se tensó ligeramente, afortunadamente oculta por su ropa algo holgada. Sus ojos, que ya estaban firmemente fijos en el suelo, se endurecieron ligeramente. Seré útil, lo prometo. Julian. Excelente. Controla a las muñecas, asegúrate de que estén al tanto de lo que está por venir. Te veré en Fuyuki una vez que revise el orbe. Ah, sí, el orbe. Un artefacto bastante extraño que había estado en posesión de su familia durante siglos en esta etapa. Hasta el día de hoy, Angélica todavía tenía el mínimo conocimiento al respecto, ya que ni su padre ni Julian, a quien aparentemente se lo había contado, habían considerado oportuno informarle que era exactamente el orbe. Todo lo que sabía era que al vincular su magia familiar, Displacement Air, con el orbe y canalizarlo a través de él, les permitió llevar su magia mucho más allá de lo que cualquiera había creído posible. Angélica dudaba de la opinión que tanto Julián como su padre tenían de que se tratara de un artefacto mágico infalible. Como vanguardia de la familia en los últimos años y la que más utilizó Displacement Air por un amplio margen, Angélica era muy consciente de las crecientes fallas en el orbe. Pero ahora no era el momento para eso, tenía un trabajo que hacer. Así que lo haría, pero el recuerdo de las muñecas de su familia le hizo una pausa momentánea. Quizás por eso Julian había sido tan diferente desde su misión fallida. ¿Su herida había sido demasiado grave y lo habían convertido en un muñeco? Tendría que investigarlo más a fondo, pero por ahora necesitaba seguir moviéndose. XXXXXXXXX. Mientras tanto, Fuyuki. Ya veo, eso no es bueno. Y ya dedujo. Una mano en su barbilla mientras asentía gravemente con los ojos cerrados. Tendría que estar de acuerdo en ese asunto, los ataques de cualquier tipo no son una buena señal. Especialmente si no sabemos quién los perpetró. Basset asintió, sentándose a la mesa junto a los dos niños semilla. Estoy de acuerdo con ustedes dos, por eso sigo recordándole al maestro que no debería pelear. Añadió Saber, mirando fijamente a Zirou mientras continuaba comiendo su comida con indiferencia. Tendrías más posibilidades de curar a un berserker de su locura. Basset resopló, sonriendo burlonamente ante la mirada ligeramente molesta que Zirou le dio en respuesta. Estoy de acuerdo contigo, pero eso simplemente no es necesario. Apuntó con sus palillos a la mujer de manera acusadora. Aunque los bajó un poco cuando Skatach se materializó junto a Basset, la mujer se arrodilló junto a su maestro como supuso que era habitual en este tipo específico de mesa. ¿Lance? Zirou le dio una mirada confusa ante su repentina aparición, obteniendo una sonrisa educada en respuesta. Solo llámame por mi nombre por el momento, ya que en realidad tengo una petición personal hacia ti. Si mi maestro lo permite. Skatach miró a su maestro y parecía que los dos estaban teniendo una conversación telepática. Aunque la sorprendente inhalación que hizo Basset solo hizo que todos en la mesa sintieran más curiosidad por saber qué podría haber dicho Skatach. Aparte de Zirou, también hizo que todos en la mesa sospecharan bastante sobre cuál sería esta solicitud. Excelente. Skatach asintió, por lo que solo podían asumir que Basset le había dado algún tipo de permiso para continuar. Entonces, Zirou. Escuché del maestro que eres un guerrero bastante hábil. Conociendo la suerte de su hermano, y ya supo inmediatamente hacia dónde iba esta conversación, haciéndola soltar una carcajada sorprendida. Practico con bastante frecuencia. Zirou respondió modestamente, pero Skatach se dio cuenta de que no era falso. Oh, claro, claramente estaba reprimiendo las cosas. Pero al mismo tiempo, no estaba siendo deshonesto con su respuesta. Sí, y perdóname si me equivoco,
pero eres herrero, ¿no? Es bastante extraño ver a uno con tanta fuerza y habilidad como tú. Eso es porque mi familia creía que la mejor manera de descubrir un defecto en una espada era empuñarla uno mismo. ¿Cómo podrías crear una obra maestra sin primero poder empuñar una espada a un nivel acorde con tu propia creación? Ah, ya veo. Una forma encomiable de pensarlo. Sí, es cierto que un maestro podría tomar cualquier espada y ser al menos parcialmente competente con ella. Pero en ese mismo sentido, solo un maestro podría encontrar un defecto en una espada verdaderamente bien hecha. Exactamente. Zirou la señaló con una sonrisa. Hay dos de ellos, le susurró ella con dureza a Basset, inclinándose mientras mantenía sus ojos fijos en Zirou y Skatach. A cambio, todo lo que Basset hizo fue resoplar molesto y empujar a la niña más joven fuera de su espacio personal. Bueno, puedo ver claramente que quieres probar esa espada a tu lado y que tienes ganas de luchar. Yo mismo tengo bastante curiosidad sobre lo que constituye, bastante fuerte, en estos tiempos. ¿Estás pidiendo entrenar conmigo? Preguntó Zirou con curiosidad, omitiendo por completo el color ceniciento que su servant había adquirido a mitad de la oración de Skatach. Estoy en ello. Skatach respondió con una pequeña pero agradable sonrisa, sin siquiera reaccionar cuando Saber habló. Maestro, sé que eres fuerte, pero para igualar a un servant de su nivel, tendrías que hacer todos los trucos que puedas imaginar. Es simplemente demasiado peligroso. Saber lo negó instantáneamente, aunque desafortunadamente, en su preocupación por la salud continua de su maestro, había cometido un error. ¿Emparejar a un servant de mi nivel? Esta vez Saber se congeló, dándose cuenta de su error cuando volvió su mirada hacia la reina, apenas entre 100 y 200 años más joven que la propia rey de los caballeros. 1. La mujer le estaba dando a Zirou una mirada que solo podía describirse como violentamente curiosa, su interés en el adolescente alcanzó su punto máximo con esa declaración de su propio servant. Esto fue malo, quién sabe qué podría pasar si Zirou luchara contra un servant tan viejo y poderoso como Skatach, tenía que resolver esta situación rápidamente. Quiero decir, Oni-chan luchó contra un ancestro apóstol muerto hace 2 años, y gracias al entrenamiento de Gilgamesh, se ha vuelto mucho más fuerte. Ella añadió amablemente, siempre la exuberante animadora de su hermano. Y era exactamente lo contrario de lo que Artoria quería en ese momento. No, gracias en absoluto, y Yasbiel. ¿Es eso así? Tengo que decir que incluso yo estoy interesado ahora. Archer habló cuando de repente se materializó. Maestro, no estás peleando con Archer. Saber se mostró inexpresivo, fijando los ojos en los del adolescente y prácticamente mirando directamente a su alma. ¿Entonces Skatach todavía está sobre la mesa? Genial. Acepto. Dijo rápidamente, volviéndose hacia Skatach y extendiendo una mano, provocando una risita y una sonrisa algo oscura de la mujer mientras la estrechaba. No me agradezcas todavía. Descubrirás que soy un oponente bastante peligroso y un maestro aún peor si logras impresionarme. Genial. Conozco un lugar donde podemos pelear, si quieres hacerlo ahora. Muy bien, entonces abre el camino. Saber reprimió el impulso de agarrar físicamente a su maestro y alejarlo de la reina de las sombras, aunque al hacerlo se perdió por completo el adorable combo de puchero y mirada que le estaba dando al servant. Desafortunadamente para ella, y ya no lo hizo, lo que solo le dio una idea que habría hecho que Irisbiel se sintiera tan orgullosa que lloraría. Pero eso podía esperar, quería ver a su hermano hacer todo lo posible por primera vez desde que Enhance llamó a su puerta. XXXXXXXXX. Mientras tanto, ubicación desconocida dentro del Gran Fuyuki. Están en movimiento otra vez. ¿A dónde van, Caster? Parece que se dirigen hacia las afueras de la ciudad, qué interesante. ¿Y Muramasa está entre ellos? Sí, efectivamente, lo es. La sirvienta se volvió hacia su maestro, con una expresión de hielo en su rostro. Mientras tanto, su maestra, Christina Edelfeld, sonrió como si estuviera tratando de disfrazarse del mismísimo diablo, entrelazando sus dedos mientras miraba el mapa de Fuyuki frente a ella. Pronto, Muramasa.
Pronto pagarás por aparecerme todas esas veces. Insultarme y hacerme parecer un tonto. ¿Quién te crees que eres? Cristina gruñó para sí misma. En respuesta, todo lo que Morgan Le Fay, bruja legendaria de la historia, hizo fue seguir mirando fríamente a su maestro mientras se reía sobre su mapa de batalla de Fuyuki. Su maestro era un auténtico mago, no podía negarlo, en lo más mínimo. Pero tenía un ego que Morgan, sinceramente, tenía poco cuidado de atender o defender. Sin embargo, su obsesión con el chico Muramasa sería buena, parecen tener un historial de antagonización entre los dos. Entonces, recuerdos fuertes y emociones fuertes. El propio chico Muramasa era bastante interesante, al menos en lo que respecta a los humanos de hoy en día. Había algo que no estaba del todo bien en él y que hizo temblar sus instintos de bruja. Sin mencionar que había llamado a su querida hermana, lo cual por sí solo era suficiente para ponerlo en la línea de atención de Morgan. Artoria siempre tuvo una manera de rodearse de gente interesante y Morgan estaba bien versada en derribar cosas alrededor de Artoria, era lo que merecía por tomar su derecho de nacimiento y arruinar. No. Respiraciones profundas. Guarde el enojo para más tarde. Déjalo enfriar y luego agrégalo al lago congelado. Ahí todo mejor. Pero, para arruinar adecuadamente a su hermana, necesitaba prepararse y maniobrar. Lamentablemente, el simple hecho de aparecer probablemente provocaría una repetición de su primera aparición. Un éxito magnífico en términos de sacar a Artoria de su juego. Un fracaso igualmente magnífico en el sentido de que no logró alcanzar el Gran Grial y fue puesta fuera de servicio durante los últimos días. Un hecho que Cristina había estado flotando sobre su cabeza y enojándose todo el tiempo que había estado modificando su territorio y recuperándose. Sin embargo, había un lugar donde Cristina no solo podía acercarse al chico Muramasa sino que también debía permanecer a cierta proximidad de él. Morgan nunca dejó que un insulto quedara sin pagar, así que tal vez era hora de dejar que su maestro sufriera algo vergonzoso mientras la ayudaba. 1. Maestro. Sí, Caster. Preguntó Cristina, con los ojos todavía pegados al mapa, encendidos de furia y violenta excitación. Morgan sacó un pequeño cuchillo de una de sus mangas y se cortó ambas palmas, untando magistralmente la sangre con los dedos para dibujar complejos patrones mágicos en ambas palmas mientras se acercaba a Cristina por detrás. Ahora bien, probablemente sea importante mencionar que de los 3 sellos de comando de Cristina, uno ya ha sido utilizado. Se había utilizado en el momento en que convocó a Morgan y, considerando todo, era una orden bastante simple. Morgan Le Fay no puede hacer daño a Christina Idlefield. Este sello de comando era la razón por la que la heredera de Edelfell se sentía tan segura al actuar como solía hacerlo con la bruja de Camelot. Por eso Cristina se permitió distraerse o incluso sentirse un poco cómoda con la bruja, que era literalmente famosa por su traición y manipulación. Desafortunadamente para Cristina, las lesiones y el asesinato estaban lejos de ser las únicas herramientas que Morgan tenía en su cofre de secretos. Y sin ello sobre la mesa, tenía que mostrar al menos un mínimo de creatividad. Lo cual, combinado con su trato egoísta hacia la bruja, llevó a su situación actual. ¿Qué tal si hablamos de Shirou Muramasa? Las manos de Morgan agarraron los costados de la cabeza de Cristina y apretaron los patrones mágicos justo sobre sus orejas cuando comenzaron a activarse. Castor. Los ojos de la niña se abrieron de par en par, e inmediatamente comenzó a gatear en su asiento, sus manos golpeando en busca de cualquier cristal que pudiera alcanzar mientras una niebla negra comenzaba a salir de las manos de Morgan y entrar en sus oídos. Caster, ¿qué estás haciendo? 2, comunicación, y SHHHH. Hay una buena chica. No te preocupes. Esto no te hará daño, cariño. Solo sé una buena chica conmigo y escucha, ¿por qué no? El cuerpo de la niña quedó completamente inerte en su asiento, sus brazos cayeron flojos a los costados mientras sus ojos se ponían vidriosos. Morgan no pudo evitar la oscura sonrisa que se dibujó en sus labios ante el nuevo estado de su maestro. Duraría prácticamente para siempre, gracias a la diferencia en sus habilidades y poder, pero Morgan siempre podría modificarlo si fuera necesario.
Ahora hablemos. Y todo lo que Cristina pudo hacer fue mirar fijamente a la pared frente a ella. Cuando la baba comenzó a deslizarse perezosamente por su barbilla, las palabras de miel envenenadas de Morgan flotaron en su mente y echaron raíces. Las palabras sonaron como las mejores ideas que Cristina había escuchado jamás, como simples observaciones. 3. ¿Cómo pudo haberlos perdido? XXXXXXXXX. Afueras de Fuyuki. Este lugar ha sido testigo de muchas batallas. Comentó Skatach, de pie en el centro del campo de entrenamiento en el que Gilgamesh les había enseñado. Si alguien más hubiera traído a alguien aquí, el propio Gil podría haber parecido hacer justicia, pero dado que era el propio Zirou y el propósito de ello, el adolescente sabía que el rey de los héroes no haría un escándalo. Al menos no uno verdadero. Probablemente haría algún tipo de comentario allí para su propio disfrute. Es donde tendemos a entrenar y donde pruebo armamento más destructivo. ¿Incluso más destructivo que esa espada a tu lado? Preguntó Skatach con interés, obteniendo una leve sonrisa que prácticamente brillaba de orgullo. Actualmente sí. Pero esta espada está diseñada para fortalecerse en circunstancias específicas. Ya veo. Bueno, entonces espero no romperlo en nuestra pelea. Skatach habló con sinceridad, aunque pudo ver el tic que se desarrolló en la ceja de Zirou ante lo que él percibió como un desaire a su habilidad. Sí, espero que no lo hagas. Zirou comenzó a descender hasta adoptar una postura más amplia, con una mano en la funda de su espada y la otra en la empuñadura. Está bien, supongo que seré el árbitro. Basset murmuró con la mirada en blanco al frente, levantando un brazo. Si digo que paren, espero que ambos se detengan, y si alguien se rinde o no puede continuar, la pelea también terminará. ¿Me han entendido? Entiendo. Skatach asintió, ambas lanzas se materializaron en sus manos, casi haciendo que Zirou salivara en el acto. Claro como el cristal. El adolescente respondió, con los ojos iluminados ante la repentina aparición de los Noble Phantasms que ya descansaban cómodamente en su Reality Marble. Muy bien. Empieza. Skatach se alejó, su expresión cuidadosamente en blanco mientras se acercaba al adolescente a una velocidad bastante cómoda, es decir, vertiginosamente rápida para cualquiera nacido en la era actual. Sin embargo, para su agradecida sorpresa, el adolescente parecía ser capaz de seguir sus movimientos, su espada destelló y desvió su lanza más larga mientras intentaba empalarlo. La fuerza del golpe fue impresionante, no era nada del otro mundo, pero podía obligar a Skatach a abandonar su ataque a esta velocidad, por lo que necesitaba elogios. Probemos su defensa ante todo. Los ojos rojos se entrecerraron. Su lanza más corta se balanceó hacia arriba y alrededor, apuntando al estómago y al pecho de Zirou mientras usaba el impulso que le otorgaba su parada. Mientras giraba hacia el ataque, dio un paso adelante, acortando la distancia y negando su capacidad de esquivar simplemente moviéndose hacia atrás. Su lanza más corta no golpeó nada más que aire mientras Zirou se agachaba debajo de su ataque, inmediatamente levantándose inmediatamente después y balanceando su espada hacia arriba. Excepto que a diferencia de su propio ataque, en el que se había posicionado para cortar tantas vías de escape como fuera posible, Zirou permaneció estacionario en su ataque, permitiendo a Skatach bailar y contraatacar antes de que pudiera continuar. Ella pondría a prueba su ofensiva más tarde, pero por ahora evidentemente necesitaba forzar su ofensiva un poco más para mantenerlo alerta. Así que impulsó la ofensiva que hizo, comenzando a atacar adecuadamente con ambas lanzas en tándem, bailando y girando alrededor de Zirou con la gracia que solo un guerrero antiguo y experimentado podía producir. Aunque descubrió que a pesar de esforzarse una fracción más rápido, Zirou seguía manteniendo el ritmo, atacando en respuesta y recibiendo un zumbido de ella mientras golpeaba su espada y saltaba hacia atrás unos metros. Por un momento, dejó que sus ojos recorrieran al adolescente mientras él la miraba en preparación, aparentemente en el mismo estado que ella, no peor mientras apuntaba con su espada. No tienes mucha defensa sostenida, tiendes a favorecer las paradas, las réplicas y los contraataques. Comentó Skatach, haciendo que Zirou levantara una ceja. ¿Hay algo malo en eso?
No necesariamente, pero no tener medios para una defensa sostenida es una debilidad notable en tu arsenal, incluso si prefieres no usarlo. Ahora, deseo ver tu ofensiva. Skatach desplegó 4 de sus dedos de su lanza más corta, manteniendo su pulgar todavía envuelto alrededor de ella mientras hacía un movimiento de ven hacia mí con ellos. Y en respuesta, Zirou sonrió. Agachándose y pateando el suelo, se acercó a Skatach a una velocidad moderada, su espada silbando en una ráfaga de golpes que la mujer casi pareció ver incluso antes de que él los iniciara. Su cuerpo y sus lanzas bailaron y se balancearon a través de sus movimientos y embestidas con una aura casi aburrida, su pierna de repente se balanceó hacia arriba y golpeó a Zirou en el costado, arrojándolo al otro lado del claro. Aunque respondió rápidamente y se agachó cuando su impulso se detuvo, el adolescente continuó moviéndose lentamente, mirando a Skatach como si recién la estuviera viendo por primera vez. «Eso no es todo lo que tienes, ¿verdad?», preguntó Skatach, mirando brevemente a saber. Lo hizo por una razón, el otro Servant parecía tener algún tipo de conocimiento sobre las habilidades de su maestro de alguna manera. Independientemente de la reacción de la mujer rubia al combate, sería revelador para la reina de la Tierra de las Sombras. Y lo revelador fue un fruncimiento de cejas esperanzado y confuso y un fruncimiento pensativo de sus labios mientras miraba a su maestro. Así que se está conteniendo hasta ese punto, pero me pregunto por qué. Skatach tarareó para sí. No, en realidad no. Solo quería ver cómo le iba a mi espada. Zirou se encogió de hombros desde su posición, recibiendo un zumbido del Servant clase Lance. ¿Y cuál es el veredicto, si no te importa que te lo pregunte? Se está manejando tal como lo pensé. La durabilidad se mantiene y la longitud está demostrando ser excelente para mi altura y alcance. Zirou se puso de pie y hizo algunos movimientos con su espada de forma experimental. Estoy un poco decepcionado de no poder usar a Kuro-chan a plena potencia, pero como prueba básica, esto ha sido genial hasta ahora. ¿Kuro-chan? ¿Ese es el nombre de tu espada? Es parte de ello. Confirmó Zirou, asintiendo con la cabeza. Me sorprende, hubiera pensado que habrías aprovechado más esta oportunidad. Skatach habló, incluso cuando dijo que sabía la verdad. Zirou Muramasa Emiya era un hombre sencillo, uno que, paradójicamente, haría las tareas más complejas para obtener un resultado simple. Su resultado deseado había sido probar esta espada, Kuro-chan, y lo había hecho, aunque solo fuera en su estado más débil, según el propio adolescente, y lo había hecho. Y Skatach estaba de acuerdo con eso, puede que ya no sea maestra, pero ayudar a un herrero en ciernes como él a aprender sobre las peculiaridades de su espada era algo que estaba feliz de hacer. Ella no necesitaba más. Aunque también sabía que su familia creía en dominar la espada para crear ellos mismos una espada maestra y, en realidad, no había manera de convertirse en un maestro de la espada sin entrenar contra alguien igual o más hábil en combate. Entonces, si ella llevara las cosas más lejos, estaría bien. Ella solo lo estaba ayudando más y tampoco como maestra, así que estaba bien. Zirou enfundó su espada y los ojos de Skatach se entrecerraron, el Servant quería asustarlo un poco para que peleara un poco más en serio, así que solo para su inicio, nada más, se fue a toda velocidad. Con una velocidad que fácilmente igualó o eclipsó a la mayoría de los Servants en esta farsa de guerra, Skatach desapareció de la vista del ojo humano normal. El suelo se derritió bajo sus pies a la velocidad que estaba empujando mientras rodeaba la espalda del adolescente Muramasa, dejando que su intento asesino cuidadosamente controlado lo atacara a toda potencia mientras levantaba su lanza corta por encima de su cabeza en un apuñalamiento. Movimiento. Ella iba a seguir adelante, por supuesto. Tenía formas de curarlo si las cosas salían terriblemente mal, pero estaba lejos de su máxima velocidad y poder cuando comenzó a bajar el brazo. Los ojos dorados, azules y ámbar bronce se encontraron con el rojo rubí cuando Zirou giró la cabeza, sus ojos prácticamente brillaban mientras parecían enterrarse en su alma misma. Skatach vio el ataque incluso antes de que sucediera, una combinación de clarividencia, A, e instinto, B, manifestándose en combinación no solo para profetizar el futuro sino también para mostrarle el camino más óptimo a través de dicho futuro. Un rayo cian crepitó alrededor del brazo de Zirou,
volviéndose de color rojo oscuro en el centro de cada rayo cuando una espada encontró su camino hacia su brazo que ya se balanceaba, el suelo bajo sus pies se agrietó. Su espada pareció cortar el mismo aire mientras se giraba. Todos los músculos de sus piernas, espalda y brazos se lanzan a su ataque. Y en respuesta, Skatach desapareció de la vista, retrocediendo lo más rápido que pudo. Entonces sucedió. La espada de Zirou pasó por donde había estado Skatach, donde la había controlado para que la sección más poderosa de su golpe llegara a buen término. Pero allí no había ningún Skatach, ni ningún objeto con el que golpear excepto el aire mismo. Y así, el aire que golpeó. Toda la fuerza de su movimiento dejó su espada en una catastrófica onda de viento. El suelo se hizo añicos en un arco frente a Zirou, y el aire mismo chisporroteó con energía, el viento se levantó y giró en un túnel de viento en miniatura. El grito de Illa llenó el aire cuando Heracles se materializó para protegerla simultáneamente de las rocas voladoras y evitar que fuera levantada por los vientos. Y tan pronto como empezó, la ofensa contra la naturaleza terminó. Las piedras cayeron al suelo como lluvia mientras Zirou se giraba lentamente para mirar a Skatach. El rostro del adolescente estaba perfectamente tranquilo mientras levantaba la espada que había creado literalmente desde el aire para apuntarla. Una sección del mono uchi, parte superior de la hoja, se agrietó y se astilló. Oh, entonces querías una pelea adecuada. Y aquí estaba yo simplemente probando a Kuro-chan. Mala mía. 1. Toda la hoja, mango, suba y todo, se hizo añicos en una brillante explosión de metal, madera y tela, los fragmentos golpearon el suelo antes de desintegrarse en motas de luz. XXXXXXXXX. Historia paralela, Olga conoce al segundo superhumano. ¿Maestro? ¿Por qué me has llamado aquí? Olga preguntó respetuosamente mientras caminaba hacia la figura de El Mello y dos. Apoyado con la espalda contra la pared junto a una de las muchas cámaras de pruebas experimentales de la torre del reloj, parecía la viva imagen del distanciamiento. Aunque al ver a su segundo aprendiz, sus ojos se suavizaron ligeramente mientras se empujaba de la pared con un pequeño golpe con el pie. Tengo algo, y alguien, especial que presentarte a ti también. Él respondió simplemente, recibiendo un asentimiento de la niña de 10 años mientras miraba hacia la puerta de la cámara. Lo que fuera y quien quiera que tuviera esperándola ya debía estar allí. O se iban a encontrar allí dentro. ¿Dónde está Gray? Cuestionó la chica, mirando a su alrededor distraídamente como si la princesa de la muerte fuera a doblar una esquina en cualquier momento. Ella ya está dentro. Estaba muy emocionada de que él llegara aquí. Wabe sonrió y señaló con el pulgar la puerta. ¿Entusiasmado? Gris. Dudo que sea un chef. Entonces, ¿quién o qué haría que Gray esperara? La sonrisa de Wabe se amplió mientras observaba el momento exacto en que hizo clic dentro de la cabeza de Olga. Sus ojos se abrieron y se fijaron en la puerta. Sus dedos temblaban como si quisiera arremeter y abrir la puerta pero no quería arruinar su imagen frente a Wabe. Olvidando el hecho de que la había visto en medio de un sueño profundo y un ataque de pánico durante y después de Grecia. Cuando se trataba de Wabe y Gray, ella no tenía ninguna imagen que manchar o arruinar. Pero desafortunadamente para el Animus Pere, ella aún no se había dado cuenta de esto y probablemente nunca lo haría. Adelante. Se rió, señalando la puerta con una mano. Y rápida como una víbora abrió la puerta, solo para retroceder un paso por el golpe de viento que la golpeó. ¿Qué es? Murmuró Olga, antes de que su voz se apagara. Eran la muerte encarnada. 2 manchas de color y metal en una intrincada danza de guerra. Chispas volando en el aire que casi parecían más lentas que los cambios que las crearon. Cuerpos que se movían más rápido que cualquier otro mago que hubiera visto en acción y armas fabricadas a un nivel que nunca podría haber comprendido. Y luego se detuvo, una mano agarró el rostro de su compañero aprendiz. Intentando detener su impulso y revertirlo nuevamente en el suelo debajo de ellos. Pero un movimiento borroso de sus piernas arrojó a Gray fuera del agarre del otro adolescente antes de que pudiera agarrarla adecuadamente y dejar que su palma golpeara el suelo con un sonido audible y visible, grieta de piedra. Realmente te has vuelto más rápido.
No puedo creer que mientras estaba en Grecia lidiando con homúnculos luchaste contra uno de ellos y sobreviviste. Gray hizo un puchero, la batalla se detuvo cuando ella se cruzó de brazos con cuidado para no ser apuñalada por su guadaña. Apenas. Y suenas como si quisieras estar allí. Cyril resopló, el chico de 16 años se puso de pie y le dio una pequeña sonrisa a Gray. Por supuesto que sí. Somos amigos y socios. Si puedo ayudarte a enfrentar algo tan peligroso, sabes que lo haré. Dijo Gray acaloradamente. No en voz alta ni enojado. Simplemente acaloradamente. Asegurándose de que Cyril recibiera todo el peso de su disgusto. Está bien, está bien. Lo entiendo. Oh, oye. ¿Esa es Olga? Cyril miró hacia la entrada mientras Olga y Wabe caminaban hacia ellos. Solo para que Olga se congelara en el momento en que los ojos de Cyril se encontraron con ella. Una repentina sensación de nerviosismo se apoderó de ella y hizo todo lo posible por ahogarla con la máscara de un mago adecuado. Hola Cyril Muramasa. Soy Olga Animu. Me refiero a Olga María Nimuspere. Ella tartamudeó, dándose cuenta de que este era el herrero al que le había encargado una comisión a través de sus padres. 1. Pero más que eso, esa demostración absolutamente aterradora de destreza en combate le hizo darse cuenta de una cosa más. Estaba parada frente a otro Etax Superhuman, que al menos podía seguir el ritmo de Gray a nivel físico. Y si bien eso era ciertamente aterrador, las historias que había oído sobre el de Gray y Lubia ayudaron a frenarlo un poco. J.E. Hola Olga. He oído mucho sobre ti. Gray está realmente agradecido por toda tu ayuda para reinar en Wabe. Estoy aquí y soy yo quien califica tus informes. Wabe habló inexpresivamente desde la banca. Todos sabemos que usted es demasiado profesional para eso, maestro. Gray respondió, sonriendo inocentemente ante la mirada acusatoria que recibió de su maestro. 1. Ella siempre es así con Cyril y Lubia. Wabe suspiró malhumorado, preguntándose dónde se había ido la chica tímida y genial que había traído de ese pueblo. No es nada. Simplemente uno de mis deberes como aprendiz del maestro El Mello y 2. Olga respondió diplomáticamente, logrando poco a poco fingir una apariencia tranquila y serena. Bueno, como amigo de Gray. Lo aprecio. Él le sonrió amablemente y se agachó, colocando una mano sobre la de ella y frotándola suavemente. Y Olga se quedó helada. La joven no podía comprender lo que estaba pasando y lo que la palmadita en la cabeza le hacía sentir. 1. Entonces Cyril dio el golpe mortal. Y sé que has estado esperando esto por un tiempo. Pero aquí está la comisión que ordenaste. Te contaré sobre su habilidad especial más tarde, ¿vale? Simplemente no le digas a Lubia ni a Gray o podrían ponerse celosos. Dejó que su sonrisa se volviera un poco más burlona y petulante ante el graznido ofendido que Gray dejó escapar. Es como tener un hermano. Y con ese simple pensamiento, combinado con la sensación de su palmada en la cabeza y la espada envainada que le tendían, algo dentro de Olga Maria Namasphere se movió.